Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, eh, la mayoría, casi todos han enviado su tarea correctamente, ya a muchos les hice las devoluciones específicamente en cada una de las tareas. En otros casos les envié o les respondí que la había recibido correctamente por una cuestión de cantidad de alumnos en los dos cursos y que no es una evaluación. No hice las devoluciones absolutamente de todos, sino que las hice de la mayoría. Sin embargo, miré todas las tareas, como para saber, a ver, cuáles son las dificultades y qué es lo que hay que apuntar. En muchos casos puse las cuestiones formales, básicamente de cómo se entrega, que cuiden la letra, que sea siempre el mismo tamaño, eh, que justifiquen los márgenes, derechos, que quedan mucho más prolijos y se van acostumbrando para los trabajos prácticos o entregas. Eh, y sí, una cuestión que en muchos casos vi es, bueno, primero siempre que hagan una tarea, tengan las consignas. Si es posible, pongan una consigna y respuesta, una consigna y respuesta. ¿Por qué? Porque les va a resultar, les va a organizar, digamos, luego el estudio, el decir, esto estoy respondiendo, porque ahora se dan cuenta que están respondiendo, pero dentro de un tiempo no, cuando tengan que repasarlo. Entonces, eso por ese lado. Y por el otro, desarrollar las respuestas y desarrollar los ejemplos, porque a veces pusieron simplemente tres palabras, el ejemplo, los nazis, y no explican por qué, les parece que eso es un ejemplo de etnocentrismo, por ejemplo, etcétera. Eso como cuestiones formales. ¿Cuáles son las cosas que vi en general? En la primera pregunta sobre esta relación entre naturaleza y cultura, que tenían que ver un texto y explicarlo en un párrafo coherente, algunos hicieron una oración, no, un párrafo. Bueno, ¿cuál es el tema ahí? Básicamente lo que estaba planteando ese fragmento, esa explicación, que ustedes tenían que explicarlo con sus palabras, más allá de la relación entre naturaleza y cultura que vimos en la tarea anterior, acá se estaba poniendo en juego qué hay de biológico en nosotros y qué hay de cultural en nosotros. Bueno, nosotros somos seres que pertenecemos a una especie, como otras especies de la naturaleza. ¿Qué nos diferencia de esas otras especies? Que tenemos razonamiento, no la inteligencia, porque podemos decir que un perro es inteligente y aprende ciertas cosas. Bueno, no, nosotros tenemos la capacidad de razonar. Y eso nos diferencia de otras especies. Es decir, que ahí está lo biológico. Nosotros tenemos ADN, tenemos sinapsis de las neuronas que generan determinadas reacciones y pensamientos y razonamientos. Y tenemos instintos también. Por ejemplo, el instinto de conservación. Preservamos nuestra vida. Ahora estamos viviendo una situación muy particular por este nuevo virus. ¿Qué es lo que hace que nos quedemos en nuestra casa? Más allá de que hay normas que establece el Estado, en este caso, y dice, bueno, no se puede salir, o pueden salir aquellos con tales y cuales características, hay ciertas actividades esenciales y otras no. Más allá de esa norma, ahí estaría lo cultural, obedecemos a las normas porque entendemos que vivimos en una sociedad y todos tenemos que llevar adelante cierto comportamiento seguido por ciertas normas que marcan los límites para no perjudicar a otros. Eso es cultural. Ahora, en lo biológico también está nuestro instinto de supervivencia. Tenemos miedo a enfermarnos o tenemos miedo de enfermar a otros, de contagiar a otros, a un abuelo, por ejemplo, que puede estar en un grupo de riesgo, a un familiar que puede estar atravesando una situación de salud determinada. Entonces, cuando hablamos de lo biológico y lo cultural, tiene que ver con esto. Nosotros seguimos teniendo instintos. Lo cultural hace que esos instintos los podamos controlar, manejar, como no puede hacer un animal. Cuando un animal entra en celo, va a querer cumplir con lo que su naturaleza, su biología le marca, que es buscar una perra, por ejemplo, para copular. Nosotros no. Nosotros podemos tener deseos, podemos tener instintos y esos instintos los vamos sublimando, los vamos
manejando, los vamos controlando, no hacemos lo que queremos en todo tiempo. Así que eso por un lado. Después teníamos el tema de los ejemplos, ejemplos del etnocentrismo, de relativismo. Lo que vi en muchos casos es que lo tomaron como ejemplos individuales, y acá estamos hablando de comportamientos culturales. Cuando hablamos de etnocentrismo, hablamos de una cultura y las personas que pertenecen a esa cultura que creen que esa cultura es superior a los otros, no que la persona, eso es confundirlo con el egocentrismo, que en muchos casos pasó. No, una persona egocéntrica es la que se cree más que los demás. No, acá hablamos de una cultura, es creer que la cultura propia es superior a la de los otros. Algunos pusieron buenos ejemplos. El nazismo, creer que la cultura aria era superior a la judía, a los gitanos, etc. O otros pusieron la conquista de América. Bueno, esos españoles que llegaron al continente americano creyendo que su cultura era superior y los otros eran unos salvajes, unos bárbaros que vivían de otra manera. Eso es el etnocentrismo, es mirar el mundo desde la propia cultura, no entendiendo que hay otras culturas que son tan válidas como la propia. El relativismo se refiere a considerar que todas las culturas son igualmente válidas. Hasta ahí el relativismo está bien. ¿Dónde hace ruido el relativismo? Por ejemplo, supongamos que se habla de que a una mujer la matan a pedradas porque, no sé, fue infiel a su marido o porque la juzgó un tribunal de honor. ¿Eso lo debemos aceptar porque pertenece a otra cultura? ¿O hay un límite que está marcado por los derechos humanos que son universales? Ahí es donde hace ruido el relativismo. Por el otro lado, el exotismo. El exotismo refiere a aquellas personas que creen que su cultura siempre es menos que las demás. Es lo inverso al etnocentrismo. Típico ejemplo de un argentino diciendo: este país es una porquería, ¿por qué no? Los europeos son esto. Es mirar al otro, la otra cultura, no la otra persona, no es algo individual, es mirar la propia cultura como es la depositaria de todos los problemas y la otra cultura es la que tiene todo lo mejor. Es compararse en ese sentido. Con el interculturalismo la mayoría lo relacionó bien, esta idea de poder convivir por los intercambios, por la globalización, porque el mundo hoy nos lleva, sobre todo en las grandes ciudades lo vivimos esto. Bueno, y por último, la tercera de las preguntas, en realidad tenían que analizar una frase. Y en esa frase todos apuntaron a lo que están viviendo hoy, y es entendible. Ustedes apuntan a que gracias a la tecnología, a pesar de estar separados, podemos estar más comunicados. La frase en realidad se está refiriendo a otra cosa. ¿Qué pasa cuando, gracias al avance tecnológico, esto se ve mucho más, las culturas dominantes avanzan sobre otras y perjudican a esas otras culturas? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros vemos a través del cable, a través de Netflix, a través de un montón de plataformas, muchísimas series y películas básicamente norteamericanas. Vemos bastante menos de Europa. Vemos básicamente norteamericana. Esa difusión de las películas y de las series llevan implícito no solamente un entretenimiento, sino que a través de eso se transmite la cultura norteamericana, se transmite sus valores, sus formas de vida, sus gustos, sus tradiciones. Hoy se celebra Halloween en la Argentina, que no tiene nada que ver con nuestra cultura, y sin embargo perdemos tradiciones. No sé, cuando yo era chica, la fiesta de San Pedro y San Pablo o la fiesta de San Juan, que eran muy divertidas y donde se hacían fogatas y cosas, y eso se perdió. Entonces, esas culturas van avanzando gracias a la tecnología cada vez más, porque aparte hasta los videojuegos, todo lo que vamos absorbiendo de esas culturas. Así que bueno, espero que con esto básicamente puedan hacer una autocorrección de lo que hicieron. Piensen, a ver ejemplos ahora desde ahí.
hagamos una autocorrección de todas las tareas que ustedes tienen, así les queda bien en la carpeta. Y cualquier duda a través del foro pueden hacerla y yo se las voy a responder. Bueno, que tengan una hermosa semana y cuídense y bueno, ya estaremos viéndonos en persona. Chao.